tal amigos? En esta clase de Word vamos a aprender a insertar una firma digital en este documento de Word. Para poder hacerlo vamos a hacer nuestra firma en cualquier papel, vamos a tomarle una foto o vamos a escanearlo con CamScan. Después que tengamos la firma vamos a pasarlo a nuestro computador por medio del correo electrónico o por medio de una memoria USB. Vamos a ir a nuestro archivo de Word y luego vamos a la opción de insertar imagen. Vamos a darle en este dispositivo, ustedes deben tenerla ya guardada en una carpeta especial donde sepan dónde está esa imagen. Yo por ejemplo la guardé en el escritorio. Acá tengo las dos imágenes, la de CamScan me quedó mucho mejor, entonces la selecciono y le doy doble clic. Acá ya tengo insertada la imagen de la firma. Vamos a darle doble clic para que se nos habilite el menú de formato de imagen. En formato de imagen vamos a ir aquí o en la parte de arriba donde dice ajustar el texto y le vamos a dar delante del texto. Acá ya tengo la firma, pero esta firma me quedó muy bien. Vamos a hacerla con una firma para que nos quede un poquito más difícil. Vamos a borrarla, vamos a volver a insertar una imagen y vamos a seleccionar en este dispositivo. Vamos a seleccionar esta que quedó un poco oscura, vamos a darle doble clic y para poderle dar libre movimiento, como pueden observar no se mueve, le damos doble clic, se nos habilita el menú de formato de imagen y vamos a ir a la opción ajustar el texto y le vamos a dar delante del texto para darle libre movimiento. Ahora vamos a recortar esta imagen. Vamos a ir al mismo menú de formato de imagen y vamos a ir a la opción donde dice recortar. Vamos a darle en recortar y se nos habilitan estas líneas negras. Vamos a posicionarlo sobre una de ellas y con clic izquierdo sostenido arrastramos hasta donde queramos nosotros dejar la firma. Lo mismo hacemos con la parte de abajo. Una vez ya tengamos definido el recorte vamos a darle clic por fuera y ya tenemos nuestra firma. Ahora vamos a quitarle ese tono que tiene en el fondo para que nos quede más transparente. Dando doble clic a la imagen, vamos a ir a la opción de color y le vamos a dar la opción de blanco y negro 75%. Le damos clic o ustedes pueden seleccionar el color que deseen porque la foto no va a quedar igual para todas las formas. Vamos a seleccionar saturación al 200%. Y se nos habilitan unos puntos a los extremos de la imagen, los cuales vamos a utilizar para volverla más grande o pequeña. Vamos a posicionarnos sobre un punto de los extremos en las puntas y con clic izquierdo sostenido arrastramos para volverla más pequeña. Voy a agrandar el zoom para que puedan ver el ejercicio. Vamos a arrastrarla por acá y vamos a abrir espacio acá para colocar la firma. Vamos a bajar un poco y acá está nuestra firma, arrastrándola y la colocamos por este lado y ya está nuestra firma. Ahora vamos a mirar la otra firma que está un poco mejor con CamScan. Vamos a insertarla, vamos a ir a imágenes, este dispositivo y seleccionamos la que quedó un poco mejor. Por eso les recomiendo que utilicen CamScan. Queda mucho mejor la firma. Vamos a bajar un poco la vista, vamos a darle doble clic, ajustar el texto y delante del texto. Vamos a recortarla. Y a esta no tenemos que hacerle tanto diseño porque CamScan no la deja casi perfecta. Clic por fuera, la colocamos por acá y la volvemos más pequeña y nos queda mucho más nítida. Si quieren aprender más de Word, les voy a dejar acá el enlace del curso básico de Word para que aprendas a manejar más herramientas de Microsoft Word. Recuerda que te habló Marcelo Garzón, que tengas una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.